Lectio Divina, domingo 30 de noviembre del 2025, primer domingo de Adviento. Iniciamos un año nuevo en nuestro caminar como iglesia. Estar siempre preparados. Dios puede llegar en cualquier momento. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 44. Hagamos nuestra oración inicial. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer tu palabra, en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y de resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los demás que tú estás vivo en medio de nosotros. Como fuente de fraternidad, de justicia y de paz, te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado a tu Espíritu. Amén. Nuestras claves de la lectura. En estas lecturas que vamos a escuchar en nuestra celebración de este domingo, primer domingo de Adviento, la Iglesia nos pone por delante una parte del discurso de Jesús sobre el fin del mundo. El Adviento significa venida, llegada. Es el tiempo de la preparación para la venida del Hijo del Hombre a nuestra vida. Jesús nos exhorta a estar constantemente vigilantes. Nos pide estar atentos a todos los sucesos para descubrir en ellos la hora de la venida del Hijo del Hombre. En este principio de Adviento, vamos a tener de manera importante la invitación a purificar la mirada y de aprender de nuevo a leer los acontecimientos a la luz de los ojos de Dios, a través de su palabra, para no ser sorprendidos, porque Dios puede venir sin avisar cuando menos no lo esperamos. Para ilustrar cómo deberíamos estar atentos a estos acontecimientos, Jesús nos apoya hoy en el episodio del diluvio en tiempos de Noé. En el discurso de la lectura del texto, presentaremos atención a las comparaciones de las que se sirve Jesús para transmitir su mensaje. Una división del texto en 4 partes sencillas para podernos ayudar con la lectura. Mateo 24, versículos del 37 al 39. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. La segunda parte, versículos del 40 al 41. Jesús aplica la comparación a aquellos que lo escuchan. El versículo 42, la conclusión, vigilad. El versículo 43 y 44, la comparación para recomendar la vigilancia. Vamos al texto. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno es tomado y el otro dejado. 2 mujeres moliendo en el molino, una es tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no saben qué día vendrá nuestro Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le entrara por un boquete a su casa. Por eso también nosotros estemos preparados, porque en el momento que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre.
Vamos a un momento de silencio orante. Dejemos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. Algunas preguntas para ayudarnos en la meditación y en nuestra oración. ¿Cuál es la parte del texto que te ha llamado más la atención? ¿Por qué? ¿Desde cuándo y por qué Jesús ha pronunciado este discurso? ¿En qué consiste exactamente la vigilancia a la que nos exhorta Jesús? Una persona será tomada y la otra dejada. ¿Qué quiere enseñar Jesús con esta afirmación? Al tiempo de Mateo, las comunidades cristianas esperaban la venida del Hijo del Hombre, en un cierto modo. Y hoy, ¿cuál es nuestro modo de esperar la venida de Jesús? ¿Cuál es, según tu parecer, el centro o la raíz de esta enseñanza de Jesús? Vamos a profundizar un poco más. El contexto del discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo que hemos escuchado. En el Evangelio de Mateo hay 5 grandes discursos, como si fuesen una edición de los 5 libros de la ley de Moisés. El texto que meditaremos en este domingo forma parte de este 5º discurso de esta nueva ley. Cada uno de los 4 discursos precedentes ilumina un determinado aspecto del reino de Dios anunciado por Jesús. El primero, la justicia del reino de Dios, es la condición para entrar en él. El segundo, la misión de los ciudadanos del reino de Dios. El tercero, la presencia misteriosa del reino en la vida de la gente. El cuarto, vivir el reino en comunidad. El 5º sermón habla de la vigilancia en vista de la venida definitiva del reino. En este último discurso, Mateo sigue el esquema del Evangelio de Marcos, pero añade algunas parábolas que hablan de la necesidad de estar vigilantes y del servicio, de la solidaridad y de la fraternidad. La espera de la venida del Hijo del Hombre. Al final del primer siglo, las comunidades vivían en una espera de la venida inmediata de Jesús, basándose en algunas frases de San Pablo que nos decía había personas que dejaron de trabajar pensando que Jesús estaba ya por llegar. Ellos se preguntaban, cuando venga Jesús, ¿seremos y estaremos levantándonos como Él hacia el cielo? ¿Seremos tomados o dejados? Había un clima semejante al de hoy en el que muchos se preguntan, ¿este terrorismo, esto que vamos viviendo en nuestra sociedad, es signo de que se acerque el fin del mundo? ¿Qué hacer para no ser sorprendidos? Una respuesta a estas preguntas y las preocupaciones que nos vienen de la palabra de Dios, en donde Mateo nos transmite en el Evangelio de este domingo. Vamos a comentar un poco el texto. En los versículos del 37 al 39, Jesús compara la venida del Hijo del Hombre a los días del diluvio. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí, para aclarar su llamada a la vigilancia, Jesús recurre a 2 episodios del Antiguo Testamento, Noé y el Hijo del Hombre. Los días de Noé se refieren a la descripción del diluvio que encontramos en el Génesis capítulo 6. La imagen del Hijo del Hombre viene de una visión del profeta Daniel. Lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 7. En los días de Noé, la mayoría de las personas vivían sin preocupaciones, sin darse cuenta que los acontecimientos se acercaban a la hora de Dios. La vida continuaba y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y entonces sí los arrastró a todos. Y Jesús concluye,
Así será también la venida del Hijo del Hombre. En la visión de Daniel, el Hijo del Hombre vendrá de improviso sobre las nubes del cielo y su venida decretará el fin de los imperios opresores que no tendrán futuro. En el versículo 40-41, Jesús aplica la comparación a los que escuchaban. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado y el otro dejado. Estas frases no las debemos tomar literalmente. Es una forma para indicar el destino que las personas recibirán según la justicia de las obras por ellos practicadas. Algunos serán tomados, o sea, recibirán la salvación, y otros no la recibirán. Así sucedió en el diluvio. Solo tú has sido justo en esta generación, y entonces se salvaron Noé y su familia. En el versículo 42, Jesús aporta la conclusión: vigilad. Es Dios el que determina a qué hora va a ser la venida del Hijo. Pero el tiempo de Dios no se mide con nuestro reloj o calendario, con nuestro tiempo. No van de acuerdo. Para Dios, nos dice, un día puede ser igual a 1000 años, y 1000 años iguales a un día. El tiempo de Dios, que es el Kairos, es independiente de nuestro tiempo. Nuestro tiempo es el Cronos. Nosotros no podemos interferir en el tiempo de Dios, pero debemos estar preparados para el momento en el que la hora de Dios se hace presente en nuestro tiempo. Puede ser hoy, puede ser de aquí a 1000 años. No lo sabemos. En los versículos 43 y 44, la comparación, el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se espera. Dios viene cuando menos no lo esperamos. Puede suceder que Él venga y la gente no se dé cuenta de la hora de su llegada. Jesús nos pide dos cosas: la vigilancia siempre atenta y al mismo tiempo la dedicación tranquila de quien está en paz. Esta actitud es señal de mucha madurez en la que se mezclan la preocupación vigilante y la tranquila serenidad. La madurez que se consigue combina la serenidad del momento con el conocimiento de la relatividad de todo. Vamos a ampliar esta información un poquito más. ¿Cómo vigilar? ¿Cómo estar preparados? ¿Cómo prepararse? Nuestro texto, el que hemos escuchado, va precedido por la parábola de la higuera. La higuera era un símbolo del pueblo de Israel. Cuando pide que se observe la higuera, Jesús pide observar y analizar los hechos que están sucediendo. Es como si Jesús nos dijera. Nosotros debemos aprender de la higuera a leer los signos de los tiempos y así descubrir dónde y cuándo Dios entra en nuestra historia. Pasemos a otro punto: la certeza que nos viene comunicada por Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, nos deja una doble certeza para orientar nuestro camino en la vida. Digamos como un primer punto: llegará el fin con seguridad. Un segundo punto: ninguno sabe ciertamente ni el día ni la hora del fin del mundo, porque en cuanto a la hora y al día, ninguno lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni tampoco el Hijo, sino solo el Padre. A pesar de todos los cálculos que se puedan hacer o que podamos hacer los hombres con la tecnología sobre el fin del mundo, ningún cálculo nos da la certeza. Lo que da seguridad es el conocimiento de la hora del fin. Más bien, lo que nos debe de dar la seguridad es la palabra de Jesús presente en la vida. El mundo pasará, pero su palabra no pasará jamás. ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? Cuando la Biblia habla del fin del mundo, se refiere no al fin del mundo, sino al fin del mundo.
Vamos a ver. Se refiere al fin de este mundo, donde reina la injusticia, el poder del mal que amargan la vida. Este mundo de injusticia tendrá fin y a su puesto vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Anunciados por Isaías y previsto por el Apocalipsis, ninguno sabe cuándo ni cómo será el fin de este mundo, porque ninguno sabe lo que Dios tiene preparados para los que le aman. El mundo nuevo de la vida sin muerte supera todo, como el árbol supera a sus cimientos. Los primeros cristianos estaban ansiosos por asistir a este fin del mundo. Seguían mirando el cielo, esperando la venida de Cristo. Algunos ya no trabajaban. Pero no nos corresponde a nosotros conocer los tiempos y los momentos que el Padre tiene reservados en la virtud de su gran poder. El único modo de contribuir a la venida del fin del mundo, podríamos decir que es el modo en que puedan llegar los tiempos de la consolación. Es dar testimonio del Evangelio en todo lugar, hasta los extremos de los confines de la tierra. Muy bien, con esto vamos a terminar nuestra meditación. Vamos a hacer una oración desde el Salmo 46. Dios está con nosotros, no temamos. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro en la angustia, siempre a punto. Por eso, no tememos si se altera la tierra, si los montes vacilan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y su ímpetu sacuda las montañas. Un río, sus abrazos, recrean la ciudad de Dios, santifican la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no vacila. Dios la socorre al despuntar el alba. Braman las naciones, tiemblan los reinos, lanzan su voz, la tierra se deshace. Con nosotros está Yahvé, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Venir a ver los prodigios de Yahvé que llenan la tierra de estupor. Detienen a las guerras por todo el orbe. Quiebra el arco, rompe la lanza, prende fuego a los escudos. Basta ya, saben que yo soy Dios, excelso sobre los pueblos, sobre la tierra. Con nosotros, Yahvé, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Hagamos nuestra oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra que tú vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.